Bien, en esta oportunidad trataremos de explicar un ejercicio relacionado a circuitos de corriente continua. En la figura se muestra un circuito de corriente continua y nos piden determinar la intensidad de corriente que circula por la batería de 20 voltios. Para su solución, en primer lugar, observamos que nuestro circuito de corriente continua cuenta con dos mallas. Tenemos por aquí la malla número 1 y la malla número 2. Consta con tres baterías de 10, 20 y 30 voltios y sus resistencias respectivas tal como se muestra en la figura. Para determinar la intensidad de corriente que circula por esta batería en específico, vamos a asumir en primer lugar el recorrido de la corriente de cada malla para seguidamente aplicar la segunda ley de Kirchhoff en cada una de las mallas. Este recorrido de la corriente pues se asume en cualquier sentido. En este caso vamos a asumir en sentido horario y lo que determinaremos pues en esta malla 1 será la intensidad de corriente 1. De la misma manera, para la malla 2 vamos a asumir el mismo sentido del recorrido en sentido horario y lo que encontremos pues mediante este recorrido será la intensidad de corriente 2. Seguidamente procedemos ya a desarrollar cada una de las mallas. Tenemos la malla 1 y empezamos con el voltaje de las baterías. Para esta primera batería de 10 voltios estamos asumiendo el recorrido en sentido horario y de acuerdo a lo que observamos pues este voltaje pasará de negativo a positivo. Por lo tanto, el voltaje será positivo de más 10 voltios. Por aquí esta corriente pasa por esta segunda batería de positivo a negativo. Por lo tanto, este otro voltaje será menos 20 voltios. Igual a la intensidad de corriente 1 que multiplica a la suma de las resistencias por las que pasa. Una resistencia de 2 ohmios más esta otra resistencia de 3 ohmios. Operamos esta ecuación, más 10 voltios menos 20 voltios es menos 10 voltios igual a la intensidad de corriente 1 que multiplica a 2 más 3, 5 ohmios. Despejamos la intensidad de corriente 1 y es igual a menos 10 voltios entre 5 ohmios. Dividiendo tenemos que la intensidad de corriente 1 es igual a menos 2 amperios. Este signo negativo pues indica que la corriente circula en el otro sentido al que hemos asumido. De la misma manera operamos en la malla 2. Tenemos por aquí una batería de 20 voltios que pasa de negativo a positivo. Por lo tanto, este voltaje será positivo más 20 voltios. Y por aquí, en la otra batería, el voltaje pasa de positivo a negativo. Por lo tanto, será de menos 30 voltios. Igual a la intensidad de corriente 2 que multiplica a la suma de las resistencias por la que pasa esta intensidad de corriente. Una resistencia de 5 ohmios por aquí y otra resistencia de 5 ohmios por este otro lado. Operamos más 20 voltios menos 30 voltios es menos 10 voltios igual a la intensidad de corriente 2 que multiplica a la suma de 5 más 5, 10 ohmios. Despejamos la intensidad de corriente 2 será igual a menos 10 voltios entre 10 ohmios. Dividiendo tenemos que la intensidad de corriente 2 es igual a menos 1 amperio. También esta otra intensidad de corriente sale negativo, quiere decir que el sentido de la corriente es el contrario al que hemos asumido. Seguidamente, como se puede observar, la intensidad de corriente neta que pasa por la batería de 20 voltios, que es lo que nos piden, será pues la diferencia de estas dos intensidades de corriente que circulan por cada una de las mallas. La segunda ley de Kirchhoff nos indica que la intensidad de corriente neta es la suma si ambas intensidades pues circulan en el mismo sentido o la diferencia si circulan en sentido contrario. Como se puede observar, por esta batería de 20 voltios, esta intensidad 1 circula
en este sentido hacia abajo, de positivo a negativo. Y por este otro lado, la intensidad 2 pues circula hacia arriba, es decir, de negativo a positivo. Circulan en sentido contrario, por lo tanto restamos. Generalmente se suele restar la intensidad de corriente mayor menos la intensidad de corriente menor. Intensidad 2 menos intensidad 1 entonces. La intensidad 2 es menos 1 amperio menos la intensidad 1 es menos 2 amperios. Resolvemos si tenemos menos 1 amperio, menos por menos más, 2 amperios. Signos diferentes, restamos, menos 1 más 2 será igual a 1 amperio, hacia arriba. Quiere decir que la intensidad de corriente que circula por la batería de 20 voltios es de 1 amperio hacia arriba. Es decir, pasa de negativo a positivo. Espero haya sido clara la explicación. Muchas gracias.